Bueno, buenas tardes. Gracias a los organizadores por invitarnos. El problema sobre el cual vamos a hablar hoy es cambio climático y la relación con energía y las olas de calor. ¿Cómo podemos atacar los efectos de eso usando inteligencia artificial? El problema es serio, el problema es grande y ya lo tenemos encima. El gráfico de abajo es la temperatura del mar de los últimos muchos años, cada línea es un año entero, y la roja es el 2023. ¿Está? Estábamos en problema y se fijan, la diferencia no es 1,5 grados como salía en nuestra época, los más antiguos, es más. Y si se fijan en el gráfico de arriba a la izquierda, a la derecha, perdón, son los periodos de 3 meses más calientes de los últimos años, y los dos de arriba, los dos extremos, son dos periodos de 3 meses de 2023. ¿Ah? Estamos en el horno, cerraron, lo pusieron en máximo y han soldado la puerta. Si se acuerdan, el problema serio empezaba cuando subía 1 grado el mar. Eso es el Mediterráneo, 5 grados más caliente que lo que debería estar en 2023. Entonces, eso es el sur de España, con temperaturas de 45 grados que nunca había tenido. Entonces, lo que ocurrió, esto es sur de Inglaterra con temperaturas de 28 grados, es bastante grande el problema. Bueno, yo voy a decir qué ocurrió. Hay un montón de impactos que tiene. Antes que me lo pregunten, no he visto evidencia concluyente si hemos sido nosotros o si es parte de un periodo, de un problema natural que venía. Lo que yo me quiero ocupar es el impacto. Cuando empieza el cambio climático, además de tormentas y olas de frío, Santiago lo sabe, lo más importante, lo más grave son olas de calor. Cuando viene una ola de calor, aumenta el consumo de agua, aumentan directamente las enfermedades de la gente. Hay no solo golpes de calor e insolaciones, sino que aumenta las incidencias de enfermedades cardiovasculares, aumenta la incidencia de enfermedades respiratorias, no solamente en gente común y en ancianos, sino en todo el espectro etario. En Estados Unidos se vivió mucho, los servicios de emergencia se ven sobrepasados en general. Hay un aumento severo de fuegos, no solamente principalmente también en cultivos, pero fuegos eléctricos, transformadores quemados y demás. Pero el impacto más grande es en energía. El alto consumo en olas de frío, de calor, de electricidad, sobrecarga las redes, sobrecarga los transformadores, y ahí es donde empiezan los incendios. Hay incendios, hay un gran problema en Estados Unidos porque no cortan los árboles. El árbol cae por la tormenta sobre una línea de alta tensión y se produce un incendio forestal de dimensiones grandes. Entonces, lo que nos vamos a concentrar nosotros es en los impactos. Y los impactos más importantes son en energía en general en las ciudades por los cortes de luz, en los hospitales y particularmente en zonas de bajos recursos que no tienen cómo defenderse, tienen pocos aires acondicionados y demás. Entonces, lo que queremos atacar es los impactos en energía. Y no pensemos que es un problema de Argentina. Nosotros decíamos, no, es un problema de la Argentina. Nosotros somos los que no invertimos en las cosas. Falso, muchachos. Esto es Sicilia, 47,5 grados. Estados Unidos, 190.000 casas sin luz. 2/3 de Estados Unidos estuvieron en riesgo, al final salieron bastante bien. Bueno, hay un montón de noticias más similares. Al venir cambio climático, empiezan las tormentas severas, empiezan temperaturas de 28, 30 y 35 grados, donde nunca había hecho más de 22, etc. Entonces,
Incluso en Estados Unidos el problema fue muy grande porque la gente empezaba a comprar aires acondicionados y reventaba la red. Hubo grandes cortes. Entonces se aborda desde dos puntos. El problema es las redes eléctricas llegan al límite y no tenemos información estratégica para abordar el problema. Ya voy a decir exactamente cuál es el problema. Hicimos análisis de los datos que hay, el doctorado del caballero, y el problema de más consumo de aires acondicionados, que eso se debe controlar, haciendo un manejo eficiente de la demanda eléctrica, pero sin descuidar al usuario. O sea, es muy fácil, está desde los años 60 hecho de que yo te apago el aire acondicionado, pero la pregunta es cómo dividir equitativamente la energía que hay y cómo dar prioridad a las cosas que necesitan prioridad. Uno no puede apagar un quirófano, pero necesitas apagar algo. ¿Está? Otro doctorado de otro de nuestros alumnos. Entonces, de nuevo, fuimos nosotros. Nosotros somos los que no sabemos. Nosotros, Argentina, no invirtió en medir. Falso, muchachos. Esto es la administración Biden 2023, Outage Data Initiative. Quiere decir, no sé dónde se me ha cortado la luz. Esto es Estados Unidos, 2023. No estamos hablando de Uganda ni de Ushuaia. Fíjense la cantidad de empresas participantes. Son 125 empresas. Solo en California, en Internet, uno encuentra 25. En California había 3 participantes que yo pude rastrear. Compramos los datos, nos salió $240, no tenían nada. Se los puedo mostrar al que quiera. No los puedo compartir porque los compré, pero sí se los puedo mostrar. Y por cierto, fuera poco, ese es un mapa de la Universidad de Washington, también 2023. La zona blanca es donde no hay datos fidedignos. No hay datos sobre los cortes eléctricos. ¿Está? No los comparten, no es oficial. La empresa supongo que tiene, pero no hay datos oficiales que se pueda decir. El gobierno a ningún nivel, según este mapa, tiene datos oficiales sobre los cortes de energía eléctrica que ha habido. ¿Está? Lo están relevando. La ODIN sigue ahí, volví a entrar, ya el mapa no está, la cantidad de empresas no se menciona. No es un problema de la Argentina ni de Latinoamérica la falta de datos, es un problema endémico. ¿Está? Básicamente porque no hacía falta. Pone un transformador más grande, genera más y ya está. Pero no habían contado con que cambiara el clima. Es así nomás de sencillo. Entonces hay un montón de preguntas bien difíciles que son las que nos interesan. ¿En qué transformador estamos? ¿Somos nosotros de nuevo los que no sabemos? Falso. Eso se llama vinculación de transformador y hay cientos de publicaciones. ¿En qué fase está la gente? También. Es un problema que se llama identificación de fase y hay, no sé, más de 800 papers en internet, búsquenlos. Las demás preguntas es, ¿dónde falta potencia y dónde sobra? Para eso tengo que estar midiendo. Entonces, no vamos a resolver todos esos, pero vamos a dar una idea. Entonces, son dos problemas. El primero es cómo generar más información estratégica que las empresas puedan usar y para qué la van a usar. Distribuidoras eléctricas. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es tomar datos de medidores inteligentes. Un medidor inteligente es un medidor que toma datos cada 15 minutos y se centraliza en la empresa. Entonces, en vez de tener un número de cuánto viene tu factura, tienes toda una curva de lo que has hecho y lo que has consumido cada 15 minutos, todo el tiempo de atrás. Y el medidor también está medido para lo que nosotros necesitamos. No es suficiente para hacer lo que se llama load profiling. Con eso no hay forma de saber qué es lo que ustedes están gastando adentro, ni qué se prende, ni qué se apaga. Para eso hay que medir por milisegundo. Es solamente una información que sirve para bastante pocas cosas, paradójicamente. Por eso la idea era generar tecnología que les permita tomar decisiones estratégicas y responder las preguntas que nos interesan a todos y mejorar el servicio. Entonces, lo que hicimos es un sistema que se llama FID, Face Identification, un sistema inteligente de análisis de datos que principalmente lo que hace es identificar la fase del cliente y detectar la vinculación del transformador. ¿En qué transformador estoy yo y en qué fase? Explícitamente.
¿Está? No es una información trivial. Normalmente se hace con lo que se llama inyección de señal. Va a una cuadrilla, saca el transformador, pone un aparato, va midiendo casa por casa. Eso no se puede hacer en el siglo XXI. Nosotros lo hacemos con análisis de datos. ¿Está? Entonces, lo que hace es identificar la forma de la red, topología de la red en bajo voltaje, que es la más complicada. Medio y alta tensión, todo el mundo lo sabe. Pero del transformador de la esquina para abajo hay muy poca información. Hardware agnostic quiere decir, no me interesa qué medidor usaste. Funciona con cualquier medidor que hayan podido, comercial, cada 15 minutos, sincronizado, es estándar. El problema más principal que teníamos que resolver también es la falta de datos. Cada tanto se corta la comunicación y se pierden datos y es muy complicado hacer nada con esos datos a nivel dejar un software andando. ¿Está? Entonces, lo primero que todo el mundo nos pregunta es, che, ¿cómo lo preproceso? No, tira los datos como están y el sistema los toma. ¿Está? Acepta hasta el 30% de datos faltantes al azar y solamente hasta el 10% para arriba de medidores inteligentes hasta el 100%. ¿Está? ¿Querés saber qué energía te falta? Ese balance energético necesita los 100%. ¿Querés hacer balance de alguna otra cosa? Depende de qué pregunta tengas, cuántos medidores necesitas. Y con 5 días ya damos alguna respuesta y con 30 días ya damos todo lo que se puede sacar de ahí. El único sistema que conocemos nosotros que hace cosas similares necesita casi 1 año de datos. Y bueno, eso es. Permitimos a algunos medidores que no den datos. Normalmente este es uno de los casos más importantes, un medidor que me reporta acá, pero que lleva la energía de otro lado. Anda a saber dónde. Y lo que busca son anomalías en los datos para decir cuál es, de dónde estoy recibiendo la energía, si estoy recibiendo la energía de ese transformador o no. ¿Estamos? Y ese es el programa. Al que quiera ver más detalle hay un montón de información en la página. Esta es una curva de consumo típica de un transformador, corriente y tensión. Esto es 220, está ahí, hay más bajas y más altas. Es bastante normal, hay un límite, hay una banda donde se tiene que mantener. En general se mantiene, a veces no. Es más problemático cuando pasa para abajo de esta línea que cuando pasa para arriba. Genera una lista, esta, no sé si se ve, ahí dice ABCs y los números de medidor, que es estrictamente lo que le hace falta a la cuadrilla para decir, se me cortó una fase y no es que se salió el transformador. Tengo que mandar una moto a levantar un fusible, no una cuadrilla con un camión y una barquilla a reparar un transformador. ¿Está? Bueno, eso. No es cierto que damos siempre el 100% de los resultados. Hay un porcentaje que yo sé que están ahí y se acabó. Esos están ahí. Hay unos que no tienen demasiados ceros, están demasiado faltantes, tienen mucho agujero los datos, eso no los consideramos. Hay unas que me faltan más datos, no consumen lo suficiente, no tienen anomalías, no puedo responder. Y otros que sé que están ahí, pero no estoy seguro. ¿Está? Y eso se hace solo. Una de las cosas más duras que hemos hecho es automatizar todo. El operador tira los datos, aprieta un botón y funciona. ¿Está? La mayoría de los sistemas que hemos visto tiran mucho o no lo hacen así o asumen que los datos están completos. Entonces, ¿cuál es la importancia para la empresa? Esto es un congreso de Smart Cities y creo que todo el mundo acá sabe que el sistema de información geográfica es la columna vertebral de cualquier sistema de estos. Todas las decisiones se toman en base a sistemas de información geográfica y todos esos sistemas tienen errores. Es sabido. O sea, lo que hemos hecho nosotros es usar esa información para corregir la información de GIS. Los cuadraditos son gente que se supone que estaba en un transformador y estaba en otro. ¿Está? Entonces, todos estos estaban pintados de azul, se supone que estaban en este transformador, pero estaban en este. Toda esta gente se supone que estaba en este, pero estaba en este, etc.
Y esa información confiable, fidedigna, actualizada y se acabó. Vayan a discutirle quién sacó esto, quién cortó acá y no avisó. ¿Está? Probablemente esté un papel en camino, es una cuestión de tiempo. O sea, eventualmente el circuito se completa y llega la información, pero no llega a tiempo. Entonces, este tipo de información es valiosa. El siguiente impacto más importante es lo que se llama equilibrio de carga. Si uno tiene una fase más cargada que otra, hay pérdida. Entonces, este es un transformador real, este es un caso de campo. En julio del año pasado hicimos un cambio con una cuadrilla y creo que se nota. Las verde, naranja y azul son las tres fases del transformador. El rojo es neutro. El neutro es energía que se desperdicia. Se va a la tierra y se tira. Entonces, mientras más desbalanceadas están, mientras más alta la verde y la naranja con respecto a la azul, más alta la tierra y más energía desperdiciada. Y picos más altos. Esto se podría haber quemado. Si se quema una, hay que sacar todo. Hay que bajar el transformador y poner otro. Entonces, al balancear esto, yo la junto a las tres. Esta es la misma gente consumiendo lo mismo. ¿Está? Entonces, al balancear, ¿qué hicimos? Las tres estas están más juntas acá. Y la roja está más abajo. Estrictamente de 33 amperes de corriente de neutro promedio, que eso quiere decir el promedio acá está en 33, por ahí, lo bajamos a 17. ¿Está? Ese es ahorro en campo. Ya hecho. Y lo que le dimos a la cuadrilla fue una planilla de 6 personas que había que cambiar, quirúrgicamente. No se sacó nada de servicio, no hubo cortes en el transformador, no hubo nada. Fueron y cambiaron a esa gente. Se le da un mapa con referencias, los rojitos son los que había que cambiar, los azules y los amarillos son referencias. Y el problema es difícil. Los héroes de la película son los muchachos que fueron al campo y aprendieron a hacerlo. Que me parece importante decirlo, se llama Santiago Gutiérrez, Jorge Peñalosa, hay gente de ingeniería de EDET que se puso el casquito y se fue al campo y logró cambiar adecuadamente 4 y mal 2, pero porque es un cable trenzado, un cable negro que no tiene marcas, entonces saber si está en la misma parte del cable o no que otro es bien complicado. ¿Está? Entonces, en julio del año pasado hicimos esa prueba. Creo que se nota a simple vista cómo cambia la curva roja, cómo baja. Y la siguiente pregunta es, ¿pero se me desbalancea después? No. Esto es después. El neutro siguió bajo. Hay un índice de desbalance que también bajó. Y esto es en el verano, que era lo más difícil. Fíjense, cuando sube el consumo, suben, pero suben las tres juntas. Y el neutro sube cuando suben estas, pero vuelve a bajar. El desbalance se mantiene y la corriente neutra se mantiene. ¿Está? Entonces, eso es mejor servicio en fin de línea. Eso es menos probabilidades de que se corte la luz, de que el transformador se queme, porque los picos estos están más bajos. ¿Está? Eso es menos energía desperdiciada también. Y ese es otra prueba que hicimos que es todavía más notable. Fíjense que era un caso, hay muchos casos como este. Esto tenía casi 100 amperes de neutro, estaba bastante desbalanceado. La roja es la corriente de neutro, estaba al mismo nivel que otra de las fases. Hicimos el cambio, estos fueron nada más que 6 personas también que se cambiaron de lugar y bajó de 100 a 36. Y el desbalance bajó de 37, 40, depende de dónde lo tomaran, a 21. Y todavía es claro que acá no están las tres juntas, todavía hay que volverlo hay que cambiar 4 personas más o menos. Está en proceso. ¿Está? Entonces, esta gente va a tener mucho mejor energía porque menos probabilidades de que se corte la luz por exceso de consumo.
El problema de tensión baja de tensión en fin de línea está relacionado a cuánto corriente tengo consumiendo antes. Entonces, si está todo mejor balanceado, hay mejor energía en fin de línea. ¿Está? Y bueno, eso es lo que está hecho. Estos son dos datos de campo, ¿no? Insisto. Entonces, la actualización de vinculación de transformadores en GIS permea toda la empresa. Permite una mejor gestión a todos los niveles. Reducción de tiempo de respuesta de cuadrillas y también de multas y de un montón de cosas, porque yo sé exactamente dónde se cortó, que es una fase de un transformador y no todo el transformador que sale de servicio. Si yo tengo esto mal y me salen 20 clientes de servicio, pero están en distintas sets, el problema son 2 sets. Y para los entes reguladores yo tengo 600, 500 personas afectadas. Y en realidad son 100. O 60 en realidad. ¿Está? El equilibrio de carga mejora el servicio para el usuario y disminuye los costos de la empresa, los costos de energía y todo el tema. Incluso al equilibrar los transformadores tenemos menos necesidad de hacer cortes rotativos en verano. ¿Está? No voy a decir ninguna, pero menos. Y en general estamos mucho mejor preparados para la ola de calor. La cantidad de transformadores que se van a quemar o la cantidad de cortes de servicio que va a hacer para aguantar el verano es mucho menor. ¿Está? Siguiente problema, los hospitales. Esto no es el hospital de Santiago del Estero. Este es el hospital Monte Sinaí, en Nueva York. Lo tuvieron que vaciar porque hubo un fuego eléctrico en el generador. Estos son un hospital de Massachusetts, 160 pacientes evacuados. Este es un hospital de 731 camas, evacuado por un incendio en el generador. Esto sí es Santiago, lo cual me asusta más porque yo conozco a esta gente, son buenos, realmente eran buenos equipos, estaban bien preparados, e igual lo... Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho ahí? Hay muy poca información sobre la instalación eléctrica en los hospitales. Imagínense un hospital de 100 años, no hay casi información sobre la instalación. El principal consumo no son los equipos de soporte de vida, son los resonadores y los aires acondicionados. Entonces hicimos un prototipo, que es un enchufe inteligente, que controla los arranques y paradas de los equipos, principalmente de los aires acondicionados. Entonces tenés energía donde y cuándo se necesita sin arriesgar equipos o vidas. Y la parte más importante es la inteligencia. La inteligencia nosotros la implementamos, pero la decide el hospital. Pregunta, después de que terminemos, ¿alguno de ustedes le confiaría un hospital a ChatGPT? Levante la mano el que no le ha mentido ChatGPT. Entonces, hicimos una inteligencia chiquita. Cada bloque es una ecuación con coeficientes que hace exactamente lo que nosotros le decimos que haga. Y nosotros le decimos lo que el médico dijo que haga. Entonces, nos pasamos 6 meses diciendo cuáles de las 2 terapias intensivas se tienen que apagar, si se pueden apagar, cuáles de los 16 quirófanos se tienen que apagar, si se tienen que apagar, y las oficinas, muchachos, cáguense. Fíjense, se prenderán, se apagarán, pero las prioridades las ponen los médicos. Las situaciones se definen de antemano, se hacen simulaciones y ellos dicen qué es lo que tiene que apagar y qué es lo que se tiene que prender. Y una vez que salimos de las situaciones comunes y entramos a terrenos de generalización, existen lo que se llaman prioridades que están fijadas por ellos. Me interesa más un autoclave que el televisor y la cafetera de las enfermeras. Y me interesa más la UPS de la terapia intensiva o de los neonatología que todas las instalaciones de administración del hospital. ¿Está? Entonces, bueno, ese es el prototipo sobre el que estamos trabajando. Es interpretable, quiere decir las decisiones tienen una razón y se puede hacer forencia sobre lo que la red decidió. Y bueno,
Eso es, gente a la que tenemos que agradecer. Muchísimas gracias.